Y el día de hoy vamos a comentar la nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que fue publicada el día de ayer en el diario La República, una encuesta hecha entre los días 22 al 25 de marzo a 1.212 personas en 24 departamentos, 147 provincias y 406 distritos, con un margen de error de más o menos 2.8. Luego de haber cumplido con la ley, le doy la bienvenida a Patricia Zárate, que ya conocida de todos nuestros amigos de la Mesa Mulera, que es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Patricia, bienvenida, un gusto conversar contigo. Hola Javier, un gusto también. Hace 2 semanas conversábamos y parecía que Johnny Lezcano iba sólido o iba marchando hacia una segura segunda vuelta. Sin embargo, pues el tablero se ha movido un poco, ¿no? Se ha movido definitivamente. ¿Cuál es tu primera, antes de entrar a los cuadros, tu primera lectura de esta encuesta donde el que estaba puntero, de nuevo, no es la primera vez, el que está primero, empieza a estancarse o a bajar algunos puntos? A ver, es bien interesante porque eso que tú dices está puntero y va bajando, se suele ver antes, ¿no? Pero ahorita estamos a 2 semanas de las elecciones. O sea, es medio mes donde tienes ya ahora sí o sí que definir tu voto o finalmente no definir, ¿no? Vas a votar en blanco o vas a anular el voto. Esas son las únicas opciones que tienes. Entonces, creo que a medida que nos acercamos, el hecho de que ahora recién creo que estamos viendo que el hecho de tener una campaña en un momento tan inusual, tan triste para nuestro país, con toda la pandemia, las muertes, en fin, creo que muestra los límites, ¿no? Los límites porque por lo menos antes podrías haber dicho, no, este sí, este no, y ya te vas, ya el puntero a las 2 semanas ya podría estar, o más o menos tendríamos claro que 3 se pueden estar disputando la segunda vuelta, pero no 6, ¿no? No 6 personas. Entonces, ese es el dato. Quizás, Patricio, si nos puedes ayudar, Patricio Lago siempre nos apoya en la parte técnica, con el primer cuadro que muestra la tendencia, es una gráfica que muestra la tendencia de evolución del voto, y es un poco lo que yo decía, ¿no? Los candidatos toman un despegue, parece que se dan para arriba, y de pronto tienen una bajada, que no necesariamente fuerte, Forza y la tuvo, y luego tuvo su pequeña recuperación, pero este escenario de 6 candidatos, vamos a decir, el que está primero con 11.4 y la que está sexta con 7.9, es un escenario que no habíamos tenido, porque alguna gente compara esta elección con la de Muñoz, comparan esta elección con la elección del 2011, donde habían candidatos que iban arriba y después desaparecieron, pero acá, salvo Guzmán, nadie termina de caerse entre el pelotón de arriba, digamos, ¿no? No recuerdo una elección así, no sé. sí, yo tampoco recuerdo una elección así. En el caso de Keiko Fujimori, creo que ella ya está en una siguiente medición. Pienso que probablemente ya saldría de este grupo, ¿no? Entonces, ¿por qué entra eso también? Porque a 2 semanas de las elecciones tienes un candidato como Hernando de Soto que se ha metido entre los primeros, ¿no? Cosa que no estaba, según él sí, pero no era así, ¿no? Ninguna encuesta lo decía, ninguna encuesta de las encuestas serias, ¿no? Entonces, creo que ese sí es yo también lo veo diferente. Puede ser que si analizamos, cosa que no hemos hecho sistemáticamente, nuevamente la información desde 2011 y podamos ver algún parecido, pero por lo menos en los primeros lugares para entrar a segunda vuelta ya estarían los 3 o 4, digamos, a estas alturas, ¿no? Pero 6 es un poco extraño. Y eso quiere decir que ni siquiera quien uno decía ya está en segunda vuelta de todos modos, que era Lezcano por Acción Popular, tampoco puede tener la seguridad de estarlo, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente gráfica, ¿no? Hay algo que ha llamado la atención y que pues ayer lo escuché a Christian Walker diciendo cómo puede pasar, cambiar
18 puntos en 15 días, este tema de los que decían voto por ninguno y ahora es voto blanco nulo, ¿no? Varias personas me han dicho, oye, en este cuadro, después entramos a los candidatos, pero bueno, ya, quedémonos con este cuadro. Pero hay quedémonos con este nomás, pero el ninguno... ¿Después de lo otro? ¿O de lo de...? Sí, pero acá está, sí, el ninguno era 16% y cae significativamente, pero ese que decía por ninguno no necesariamente se va a repartir entre los candidatos, como uno podría pensar, sino que es buena parte, creo yo, se convierte en blanco nulo. Esa es la impresión que me da. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay un electorado que no va a votar por nadie o que todavía está esperando? Porque ya decir blanco nulo no es lo mismo que decir ninguno, ¿no? Pero no sé, ¿cuál es tu lectura de este primer tema? La pregunta cambia, y lo hemos señalado en el informe, ¿no? Que la pregunta no se hace exactamente como se ha hecho hasta ahora, sino que le tratamos de salvar esto que no podemos salvar nosotros en una encuesta telefónica, que no le podemos enseñar una cédula de votación. No podemos hacer un simulacro, ¿no? A diferencia de Ipsos, que hizo un simulacro, nosotros no podemos hacer, porque telefónicamente le tenemos que mencionar nombres. Pero para decirle esta vez que no fuera tan libre, porque si le dejamos libertad, varios... ninguno se hubiese mantenido. Ya. Ninguno, sí, pero acá le decimos, si hoy fueran las elecciones y usted estuviera viendo la cédula de votación, ¿por qué candidato o candidata a presidente votaría? Le leeré la lista de candidatos. Recuerde que solo puede escoger un nombre o votar en blanco o anular su voto. Eso no estaba en las anteriores preguntas. Solamente decimos por quién quiere votar para presidente. Acá le decimos, usted solamente puede tener 3 opciones. Es un candidato o candidata blanco o nulo, que es lo que uno tiene cuando va a su lugar de votación, ¿no? Y entonces ha bajado el ninguno, ¿sí? Pero en la pregunta original, digamos, antes de que ese ninguno, ya con esto, el ninguno bajó a 7.5%, el ninguno, ¿eh? ¿Ya? Pero luego, a ese ninguno, que ya era 7.5%, porque ya le habíamos dicho que solo podía elegir 3, a ese ninguno también se le insistió, y eso se pone también en el informe, en la ficha técnica, pues, por favor, sé que ha dicho ninguno, pero por favor podría definirnos un nombre o blanco o nulo, y entonces algunos, muy poquitos, definen un nombre y otros se van a blanco o nulo, ¿no? Y el blanco o nulo en la original, digamos, es 16.7 y pasa a 20.2 cuando ya tiene que definir. Eso es lo que pasa. O sea, todo el proceso... Pero digamos, claro, es complejo, entiendo, en el proceso de una encuesta de ese tipo por teléfono. Pero igual nos está diciendo, entonces, me confirma más todavía, que hay un sector del electorado que en este momento no tiene candidato y que además, si la elección hubiese sido ayer, probablemente hubiese votado blanco o nulo, digamos, por la semana pasada, en la encuesta, ¿no? Ahora, no nos quites el cuadro, Patricio, porque quería pasar justamente ya a la comparación y a los crecimientos y decrecimientos de los candidatos, ¿no? Sabemos que el margen de error es más o menos 2.8, y hay mucha gente, he leído algunos comentarios en redes que dicen, bueno, no ha pasado nada entonces porque salvo de Soto, que casi sube esa cantidad, todos los demás se mueven en un margen. Pero algo nos dice esta encuesta, ¿no? ¿Tú crees que el escano, estos puntos que baja, este punto y pico que baja, tiene directa relación con el debate que hubo en Canal 4, en América Televisión, hace una semana? ¿Tú crees que ha sido eso o es una suma de factores? Yo creo que en todos va a ser una suma de factores, porque no hay nada que demuestre, o sea, no he visto ningún estudio realmente que analice el impacto de los debates en la votación. O sea, porque tú tienes que tener
hacer una encuesta justo que termine antes del debate, Claro. termina el debate y volver a hacer una encuesta, y en general debería ser un panel, ¿no? A las mismas personas que has encuestado antes. Para que pueda ser comparable, digamos. Y para que tú digas que eso tuvo un impacto. Mira, eso lo hacen en Estados Unidos y ahí sí lo analizan más, y también lo que te dicen, y eso que ahí el debate es entre dos candidatos, ¿no? El republicano y el demócrata, y Nate Silver creo que lo ha hecho, ¿no? Y es 2%, o sea, 2 puntos que te puede sumar o restar. Pero ojo, son 2 puntos en candidatos que tienen 30% de intención o más de 20% de intención de voto, sí puede, no afecta nada, pero acá como tenemos candidatos que no pasan el 15% y varios no pasan el 10%, entonces sí podría haber un efecto, sí podría haber. Yo creo que es una suma de cosas. En el caso de Mendoza y Lescano puede ser el tema del debate, pero aquí tienes a Hernando de Soto que nos dice, oigan, el debate ya, él no estuvo en el debate. Claro, yo un comentario que hice en redes la misma noche del debate es que también pueden ganar aquellos que no van al debate porque no han sido invitados, y en la comparación de los electores, ¿no? De repente, como los candidatos por los que uno quería votar no tienen una buena performance y por razones de ideas no quieres votar por el que tuvo buena performance, busca fuera, ¿no? También puede darse ese efecto, o sea, en el elector, en ese elector que está buscando. Puede darse el efecto, pero como le digo, no, como te digo, no hay nada no hay ningún estudio que te diga eso está pasando por eso. O sea, no lo podemos medir así. No lo podemos medir, no podemos decir que eso tuvo un impacto, porque todo el mundo decía, es cierto que a diferencia de Datum, y ahí quiero decir que Datum desde el comienzo dijo, o sea, sabía sus fechas de encuesta, y entonces hizo su encuesta cuando le correspondía, pero no es porque quisiera dar un mensaje antes del debate, qué sé yo, como yo he escuchado con algunos periodistas, ¿no? Pero bueno, sí, yo entrevisté, sobre ese punto es interesante lo que dice, porque yo entrevisté al día siguiente del debate a Urpito Rao, el lunes pasado, y ella lo primero que dijo es que una encuesta, además, que un debate no puedes medirlo tampoco, el impacto de un debate no es que al día siguiente lo puedes medir tampoco, y ellos habían terminado su encuesta el domingo en la mañana, o sea que no medía nada, evidentemente. Y otro es el manejo de campaña que los candidatos, los medios puedan tener, y ese es otro tema, ¿no? Pero, claro, volviendo al cuadro, digamos, es claro que Verónica Mendoza logra recuperar, porque Verónica Mendoza en IEP tenía en diciembre 9.1, donde la memoria no me falla, sí, estábamos. Entonces, pero claro, una cosa es el momento en que recupera, y el mismo caso de Soto, ¿no? Porque crecen en este momento en que ya quedan 15 días para la campaña. Esto podría marcar una tendencia en el caso de ambos al crecimiento, en esta lógica que tenemos de candidatos que suben, luego se frenan. Podría ser que en el caso de Mendoza el debate le da un nuevo impulso, y en el caso de Soto después podemos ver por qué entraba a sectores donde no estaba, ¿no? Pero esto les podría hacer aparecer ellos como los más competitivos en los últimos 15 días. Me parece que sí, porque son los que crecen, ¿no? O sea, están en tendencia al alza. Tendrían que hacer cosas como para o meter la pata en cosas así dramáticas, que en el caso de eso, todo lo de su vacunación, que no está medida acá, ¿no? El efecto, acá no hay efecto de la vacunación que tuvo el candidato en Estados Unidos, porque el campo nuestro terminó el jueves al mediodía. Entonces, no ha habido tiempo de procesar ese posible efecto, que no creo que tampoco sea importante para quienes quieran votar por él. No creo que afecte su tendencia ascendente, sobre todo también por los grupos en los que están involucrados, ¿no? Entonces, creo que sí, que Verónica Mendoza difícilmente va a detener el alza, y el mismo de Soto. Lo que puede pasar es que Johnny Lescano detenga el descenso. Eso podría pasar, ¿no? Que detenga el descenso y por lo menos se mantenga. Entonces, eso sí le daría una mayor competitividad final, ¿no?
Ahora, ahí la pregunta que yo me hacía al ver el cuadro justo, y en una reunión previa estábamos discutiendo este tema, ¿no? En la mula, es, bueno, entonces, si nadie va a caer mucho, ya el que se desplomó fue Guzmán, ¿no es cierto? Uno ve a Keiko Fujimori y en la misma encuesta, el voto de Fujimori es un voto duro, digamos, ¿no? Entonces, si no hay desplome posible de los candidatos que están en carrera, tienen que pescar en ese blanco nulo, que también es sólido, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta que yo me hacía es, ¿cuál es el potencial de crecimiento? Y la pregunta en concreta, de Soto se nota que crece en dos sectores que estaban indecisos, ¿no? Jóvenes y mujeres. No sé si Patricio puede poner el cuadro, pero está en la página 8 el tema de intención de voto por edad y por sexo, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Sí, es bien interesante porque De Soto es la alternativa de cambio para la gente joven, ¿no? Como lo fue Forsyth y Guzmán, pero como Forsyth fue ¿Y, bajando, y, y cómo se produce esa evolución de Forsyth y Guzmán a De Soto? yo no digo que necesariamente hayan pasado los mismos, o sea, puede ser que Okay. sí, ¿no? Pero ¿qué significan ellos? Son un cambio. O sea, lo nuevo en estas elecciones no son ni Mendoza ni Fujimori, que ya estuvieron candidateando. Ellos no representan lo nuevo está en lo que no, en lo que recién están candidateando. Acá no es tanto que si ya gobernó o no gobernó, ¿no? Porque Fujimori no ha sido presidenta, es cierto que ha estado en el Congreso y Verónica Mendoza también ha sido congresista, ¿no? Claro, Pero o ambas ya... nosotros, tú y yo, sabemos de la existencia de Hernando de Soto, pues hace, desde los 80, digamos, hace 40 años que él está actuando en política, pero nunca había tenido este rol de candidato. Entonces, es lo insólito a veces, ¿no? Porque claro, tú dices un hombre de 79 años, que es lo nuevo, suena un poco difícil de entender, ¿no? Pero creo es que hay gente que recién escucha sus ideas, que no las ha escuchado antes, que no ha leído El Otro Sendero, y hay gente que también se identifica a Verónica Mendoza como alguien con ideas, entre comillas, trasnochadas, ¿no? Entonces, como que, porque esa es lo que se quiere también dar, ¿no? Como son ideas antiguas, no sé, como es otra cosa que ya no es novedoso, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes que se pueden ir hacia Forsyth y hacia Hernando de Soto, más que al Escano, obviamente, ¿no? Claro, y esto también me da porque pues acá les va, bueno, con Fujimori les va muy mal con los jóvenes, ¿no? Eso, en el caso de Keiko Fujimori, no creo que eso sea pues el antifujimorismo de hace 20 años, porque son votantes que con la justa habían nacido o no habían nacido todavía. Tiene que ver Claro. con su permanencia reciente. O sea, no necesariamente reciente, sino el hecho de que ya es conocida por haberse presentado, creo, a varias elecciones, ¿no? Entonces, su votante en Keiko es más de niveles socioeconómicos más deprimidos, son mujeres mayores, son dirigentes, ¿no? O sea, y ella se muestra así también en las redes, ¿no? En esas zonas donde ella tiene esa influencia porque consolida y es un voto muy leal de ese tipo de esos grupos, ¿no? Entonces, pero ese voto leal, obviamente, o fujimoristas de toda la vida, como dicen, ¿no? Sus seguidores. Ahora, Fujimoristas desde que... Sí, sin embargo, en el sector, mientras que en los hombres hay algunos candidatos que son los preferidos, Lescano y López Aliaga, claramente la mayoría de sus votantes, y Pedro Castillo, que está encabezando el segundo pelotón, digamos, también. En el caso de las mujeres, donde todavía hay un sector indeciso, ¿no? También, ¿no? O que, sí, que dice blanco nulo, ¿no? Sin embargo, ahí De Soto también empieza a aprender, aunque la cosa está muy peleada, me parece más peleada, ¿no? Porque también está Verónica Mendoza, y también mencionaba Keiko Fujimori, Forza, pero digamos que la novedad es que De Soto también pesca en ese electorado. Eso tiene que ver con
con el perfil de Soto del tema económico? Porque él entra mucho al tema de la economía, la formalización. ¿Crees que es por ese lado? ¿Que lo ven como alguien que podría resolver problemas? Bueno, las mujeres tienen una alta participación en la economía, entre comillas, informal, ¿no? O sea, han tenido que salir a trabajar, a vender cosas, han tenido que trabajar de diversas maneras, no involucradas o no conectadas con el sector formal, que creo que es justamente a lo que De Soto apunta, ¿no? A una población que al estar desconectada de las redes o de lo que podemos acceder un grupo de personas, y muestra claramente la diferencia. Él dice, ellos no pueden acceder a eso y entonces se le ve a poder acceder a esta conexión y creo que las mujeres y mujeres trabajadoras sí podrían verse representadas De Soto, porque si uno, como tú dices, están De Soto y Mendoza son los que tienen mayor impacto en este sentido. Uno apela a, no las trata como mujeres en sí mismas o solo como mujeres, sino como agentes en la economía. Mendoza las trata así con el tema del cuidado, de que ellas han tenido que, además de parar la olla, ver temas domésticos, con mucha carga de trabajo, en fin, cada uno apunta en un estilo diferente, ¿no? Apunta a las mujeres que no necesariamente fueron las víctimas físicas del COVID, en el sentido que no morían más mujeres que hombres, pero sí que han tenido que cargar en sus espaldas el tema del trabajo, el tema de la economía familiar, en fin, ¿no? Entonces cada uno tiene una receta como para ellas, ¿no? Son diferentes, pero apelan a eso. Ahora, hay un candidato que en otra encuestadora apareció con un porcentaje más alto, encuestadora que, bueno, no le tengo mucha confianza, que es CPI, pero que sí aparece encabezando el pelotón del segundo pelotón, ¿no? Que es Pedro Castillo, con 4.3. Y que ustedes lo han registrado también con un porcentaje de, me parece, 6% en zonas rurales, si no me equivoco, ¿no? Tengo la impresión, no sé si me estoy confundiendo ya con todos los cuadritos, pero digamos, y ha habido medios que han levantado esta figura. ¿Tú crees que un candidato como Castillo, que es un candidato de izquierda, digamos, no sé cómo decirlo, más tradicional o más conservadora, muy nacionalista, con propuestas como el giro del Pacto de San José, expulsar a los venezolanos, este tipo de propuestas que también podrían ser las mismas de López Aliaga, puede crecer aún más, o tú crees que ya va a oscilar en el mismo electorado que tuvo Gregorio Santos hace 5 años? Yo creo que él podría, a diferencia de Gregorio Santos, que no pudo hacer campaña presidencialmente, aunque la campaña está muy reducida, igual Pedro Castillo sí está haciendo, sí puede hacer campaña, ¿no? Porque está en Bueno, libertad. hace mítines, ¿no? Es uno de los pocos candidatos que le he visto hacer mítines en Aipuno, Claro. ¿no? Los otros, De Soto, Mendoza, Fujimori, que los he visto más, solo los menciono porque son los que he visto más, son llegando al sitio, ¿no? Llegan de Lima para visitar tal sitio, ¿no? Entonces, pero acá yo no veo imágenes de Castillo llegando, sino ya rodeado de gente, ¿no? Rodeado de gente y con esos mítines y esa cercanía que creo que es bien importante para gente que no se va a mover por el tema de las redes, de los debates, que está pensando de otra manera, que tu voto lo mediatiza de otra manera. Claro, porque alguna gente pensaba que como esta campaña por la pandemia, que las redes iban a jugar un rol mucho más importante, porque esa es la tendencia global, ¿no? Pero sin embargo tienes este tipo de candidatos que, vamos a decir, sus redes sociales son otras, no son las redes virtuales, digamos, no es el mundo digital, pero son redes sociales muy fuertes, ¿no? El magisterio no es cualquier cosa. Exacto. Ahí cabe bien la diferencia que hace siempre Eduardo Villanueva, ¿no? Medios sociales y redes sociales, solamente que en castellano lo estamos llamando como redes sociales. Sí, las redes sociales son muy importantes, ¿no? O sea, en la familia, los amigos, el trabajo, o sea, no hay muchos espacios donde haya sindicatos fuertes o más o menos
o muy grandes o a nivel nacional. El sindicato de maestros sí es importante, Claro. y moviliza, y creo que ahí tiene un punto importante en que son personas que se sienten mucho más identificadas con un candidato como Castillo que con una candidata como Verónica Mendoza. Quería pasar ya como ya nos queda poco tiempo, al cuadro, rápidamente, al cuadro que está en la página 8.7, que es el cuadro de macrozonas. Y una pregunta ahí sobre el sur, porque el sur, Patricia, aparecía Lescano primero, bueno, primero Verónica, luego Lescano la desplazó, después aparecía Verónica Mendoza y luego aparecía Pedro Castillo. Me parece que ese era el orden en que estuvieron en anteriores encuestas y en varias de las encuestadoras era más o menos parecido. Sin embargo, acá la cosa se complejiza en el sur porque Soto aparece con 11.1, segundo detrás del Lescano, ¿no? Y luego López Aliaga aparece con 9.2. Entonces, esto marca un cambio también en el escenario sur, o en la mirada que se tiene, quizás hay que ser más preciso, en la mirada que tenemos desde Lima del sur, ¿no? Que siempre lo vemos solamente como el sur izquierdista, radical, antisistema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué expresa estas tendencias? Lo de Soto tendrá que ver con este viaje a Nanea, a reunirse con los mineros ilegales, informales, como lo queramos llamar, ¿o qué está pasando? ¿López Aliaga es Arequipa nomás o será algo más allá de Arequipa? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué ha llamado la atención Sí, no, me llamó la atención porque hay como 5 candidatos que están por encima o muy cerca del 10%, ¿no? Entre 10, bueno, gana Lescano, de hecho. Ahí sí puede haber cierta diferencia. Ojo que uno habla de margen de error de una encuesta nacional con más o menos 2.8. Cuando uno ya empieza a segmentar, ¿no? Por macrozonas, ya ese margen crece mucho, ¿no? Claro. A medida que disminuye la cantidad de casos, porque en Oriente, en Oriente y en Centro los casos son mucho menores porque tienen menos peso, sí. Es un tema importante. Otro tema es que nosotros definimos macrozona a partir de provincias y está incluido Arequipa, ¿no? Arequipa, que no es como Sierra Sur. Arequipa, Tacna, Ica, entonces es un espacio diferente. Se está haciendo así básicamente porque continuamos con las macrozonas como siempre, como se ha trabajado antes, pero además creo que estamos poniendo lugares muy diferentes, ¿no? O sea, Apurímac no es lo mismo que Ica, ¿no? Claro, pero lo que queda claro de todas maneras es que si bien Lescano está arriba, ¿no? No pareciera hasta ahora, ¿no? Siempre hay que decir hasta ahora, porque en el Perú siempre hay que poner eso en grande, ¿no? No pareciera que vayamos a tener en esta elección un candidato que tenga la votación que tuvo Verónica Mendoza en el sur, el 2016 o en otras ocasiones, el 2011 Ollantumala, ¿no? O el 2006 también, ¿no? O sea, parecería que va a estar más fragmentado el voto quizás en el sur, no sé. Sí, me parece que sí. Ahora, cada uno, obviamente, va a ser bien interesante luego ver votos departamentales, ¿no? O sea que a eso nunca, no podemos llegar, ninguna de las encuestas. Eso recién se dirá el día de la elección, cuando se sepa quién, cómo se ubicaron por departamento. Pero no se puede adelantar nada. Pero es cierto que es un bolsón bien interesante porque además es Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, tiene mucha sociedad civil que discute estos temas, ¿no? Tienen universidades que no solamente enseñan técnicas, sino ciencias sociales, o sea, hay otro nivel de discusión, mucha lectura, en fin. Creo que... Bueno, a pesar de la imagen terrible que se tiene en Lima sobre el sur es una... Creo que se tiene esa imagen terrible porque sí es una sociedad más politizada, creo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, siempre sobre a dónde van los grandes proyectos. En otras regiones creo que eso es menor, hay otras lógicas, digamos, no creo que el norte tiene otra lógica.
Y ahí, ya, la ultimita. César Acuña no tiene mayores opciones, pero sin embargo, en el norte tiene un bolsón, ahí aparece con 7, ¿no? Y claro, puede terminar pasando que un candidato como Acuña, por este voto de clientela que creo que él tiene, ¿no? Que va a ser difícil que se lo quiten, termine de alguna manera generando también una situación en la cual en el norte no tengamos un ganador claro en las regiones del norte, como ocurrió con Keiko Fujimori hace 5 años, digamos. ¿Tú crees que puede pasar esto? Porque aparece como que no se cae en el resto del país, pero ahí mantiene su porcentaje, ¿no? Sí, pero es un porcentaje que tampoco es muy alto, ¿no? O sea, no pasa de 8% en el norte. Claro, Entonces, pero en una votación tan cerrada, claro, pero ahí tienes a Lescano y a Mendoza, ¿no? Es bien interesante porque sí, o sea, por encima de él están Lescano y Mendoza, sí, en el sí. sentido de que si hablamos solo del norte, claro, con los márgenes de error que incluso Lescano y Mendoza podrían estar empatados técnicamente, ¿no? Pero ambos superarían de hecho a Acuña en el norte, ¿no? Claro, Entonces, porque sí. para terminar un poco, la impresión que da es que el mapa que podemos tener en esta elección, en términos de las tendencias que vimos en los últimos procesos electorales, podría ser distinto, digamos, ¿no? Donde no esté tan marcada la diferencia entre determinadas regiones. No sé, estoy planteándolo como una hipótesis, pero me pareciera que la fragmentación de la que ustedes hablan hace que estos mapas que teníamos, digamos, se pongan en cuestión. Sí, definitivamente. Se pone en cuestión eso, fragmentado, un mapa totalmente diferente y con mucho más dispersión, ¿no? No vas a pintar como antes el sólido norte aprista, que después fue el norte APP, El norte ¿no? naranja. ¿No? O el norte naranja, ¿no? O sea, no, ya no hay eso, ¿no? Es más, claro, ahorita ninguna encuesta te puede decir eso, porque no tenemos esa representatividad por esas macrozonas, pues tenemos que tener mucha más muestra, ¿no? Sin Pero duda. algo podemos decir, pero va a ser bien interesante analizar estos resultados, porque nos están mostrando varias cosas y yo creo que una de esas es como una evaluación de lo que han querido reformar en temas políticos también. Bueno, ese es otro tema. Con una data inmensa que son todos los electores, te está diciendo todo lo mal que, o sea, por más que tuviste buenas intenciones, mira, ninguna de tus buenas intenciones se cumplió, ¿no? O sea, esto es el resultado. Sí, bueno, ese va a ser sin duda un tema para algunas mesas postelectorales a las que te comprometo. Patricia, ¿ustedes van a sacar alguna encuesta más o esta ya es la última encuesta preelectoral de ustedes? Y sacamos una más, pero es intención de voto telefónica, que hay que tomarla de esa manera, con una muestra muy amplia, una cobertura que no tiene ninguna encuestadora todavía, porque presencialmente no se puede tener esa cobertura de tener más de 400 distritos, eso no te lo puede garantizar una presencial porque es muy caro para las encuestadoras, pero hay que mirarlo desde ese lado, ¿no? Vamos a tenerla en la República, lo publica el 4 de abril, y bueno, iba a haber un simulacro de parte de Ipsos también, ¿no? Ya les hablo Publicherre también, amigos de Ipsos que también. Sí, vamos a estar seguramente entonces, seguramente el lunes vamos a estar conversando de nuevo, entonces Patricia. Okay. Bueno, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo como siempre y ir siempre hurgando un poco en los datos y en lo que las encuestas nos están diciendo, y me quedo con esta idea que tú has planteado: la reforma política, la que se quiera hacer, tiene que tomar en cuenta los resultados que vamos a tener el 11 de abril, ya más allá de cómo será el gobierno, etcétera, etcétera. Creo que va a permitir pensar mejor, ¿no? No tanto desde el laboratorio, sino desde lo concreto, que son los comportamientos de los votantes y de los partidos, un cambio en nuestro sistema político, ¿no? Que haga que sea mejor que todos queremos. Muchísimas gracias, Patricia. Hoy, amigas de la Mesa Mulera, ha sido Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión, del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, comentando la última encuesta que han hecho y se ha publicado ayer en el diario La República. Nos vemos, chao.